Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa. Cristo es la respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos una vez más de tenerles en este espacio donde tenemos palabra de Dios y bendición para tu vida. Y hoy quiero recordarte una verdad eterna. Cristo es la respuesta para todos los problemas de la vida. Y hoy tiene un mensaje muy especial para ti. Prepárate para recibirlo. El día de hoy el mensaje lleva por título Ora con las promesas de Dios. Todos en algún momento de la vida atravesamos situaciones que nos hacen sentir débiles, confundidos o sin salida. Tal vez hoy estás esperando un milagro, tal vez estás esperando una respuesta, tal vez estás esperando sanidad, restauración en tu familia, dirección para tomar decisiones acertadas para esa necesidad que estás pasando o simplemente fuerzas para seguir adelante. Y esto nos lleva a realmente pensar que tenemos muchas circunstancias, muchas necesidades en nuestra vida, pero no tenemos fuerzas ni siquiera para enfocarnos en una o en todas, ¿verdad? Y es por eso que es importante estar conscientes de que Dios nos da una buena noticia. Así es. Y esa noticia es, no estás solo, no estás sin esperanza, no te ha dejado Dios, Él está ahí contigo. Él dio su palabra y en ella encontramos promesas que van a fortalecer nuestra fe y nos recuerdan que Él siempre cumple lo que dice. Fíjate que me recordó a un texto que enseñé en una clase de niños, a Números 23, 19 y 20, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero una niñita se había aprendido el texto y llegó a decírmelo y me lo dijo de esta manera, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se me arrepienta. En ese momento me cayó el 20 y dije, wow, es cierto, entendí más este texto. Dios no se nos va a arrepentir. Dios, lo que Él dice lo va a hacer. Así es, recuerda, Dios no se te va a arrepentir. Por eso es que es necesario que hagas tuyas las promesas de Dios. Cuando aprendemos a orar conforme las promesas de Dios, nuestra oración deja de basarse en nuestros sentimientos o incluso en nuestras propias posibilidades y comienzan a apoyarse en la verdad de su palabra. Eso produce o nos va a producir confianza, paz y perseverancia. Recuerden esta palabra, perseverancia. Es por eso que hoy vamos a ver 3 puntos principales que nos enseñan cómo orar las promesas de Dios y cómo vivir con seguridad de que Él quiere, de que Dios escucha quienes confían en Él. Así es. Y el primer punto es, conoce las promesas de Dios. No podemos confiar en promesas que no conocemos, eso es indiscutible, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas de perdón, de provisión, de paz, de sabiduría, de fortaleza, protección, vida eterna, muchas promesas, sí, de todo tipo, de todo lo que necesitamos para poder pues seguir en la vida, para poder levantarnos, ¿sí? Y mientras más conocemos la palabra de Dios, más fuerte se vuelve nuestra fe y más es nuestra confianza en nuestro Padre, que es Dios. ¿Sí? Así es. Veamos qué dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí encontramos esa importancia, ¿verdad? De la palabra de Dios, que es fundamental en nuestras vidas para que nuestra fe se fortalezca. Porque la fe no nace de nuestros sentimientos, de lo que vemos o de las circunstancias. Al contrario, eso hace que nuestra fe caiga, ¿no? Sí. O que nuestro ánimo caiga. El mismo ¿verdad? Señor Jesús nos los enseñó cuando Pedro se hundió. Dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te desenfocaste? Ya Sí. estabas con la mirada y ya estabas caminando sobre el agua. Sí, y muchas veces eso es lo que nos está pasando. Pero la fe nace cuando escuchamos y creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Mientras más conocemos la Biblia, más conocemos la palabra de Dios,
más descubrimos quién es Dios, cómo actúa y cómo son sus promesas para sus hijos. Así que al leer más la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios es el alimento de nuestra fe. Alimenta tu fe y mata tus miedos. Por ahí vi una frase así, ¿no? Y alimenta tu fe y mata tus miedos y mata todo aquello que está queriéndose levantar, todo demonio que se quiera levantar en contra de ti. Imagina a una persona que está pasando por problemas económicos y se pone a ver noticias de negativas de cómo va cómo sube, cómo baja el dólar, baja, el petróleo, lo duro que está la economía. Sí, y se pone a buscar todo de eso y pues en lugar de alimentar su fe, está alimentando sus temores, sus miedos, sus dudas, ¿verdad? O se deja llevar por el mismo miedo que le produce todo esto. Entonces, su fe comienza a debilitarse, ¿sí? Pero si abre la Biblia y lee que Dios promete suplir las necesidades de sus hijos, su perspectiva va a cambiar. Definitivamente. Sí, su perspectiva cambia y el problema, aunque quizás sigue ahí, ¿sí? Ahora tiene una razón para confiar, ¿sí? Porque su fe ahora está basada en la fidelidad de Dios. Así y es. No en sus circunstancias. Entonces tenemos que cambiar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, para que nuestra fe se fortalezca. Cuando conocemos las promesas de Dios, nuestras oraciones dejan de basarse únicamente en nuestros deseos, en nuestras circunstancias o en lo que tenemos, ¿verdad? En nuestros propios recursos, ¿sí? Y comienzan a fundamentarse en lo que Dios ha prometido, porque a veces nuestros recursos no son suficientes para poder enfrentar la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Es cierto. Y Dios es el que nos da esa esperanza, porque Él es el que nos fortalece, porque dice su palabra que no hay nada imposible para Él. ¿Sí? Así es. Hay una parte donde dice Dios, dice, ¿acaso? O sea, es una pregunta, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y ahí es donde también Dios afirma, ¿no? De que Él es fiel a sus palabras. De que Él puede. Entonces, oramos con mayor confianza cuando leemos la Biblia, cuando nos empapamos de la palabra de Dios para vivirla, para ponerla en práctica, no nada más para tener conocimiento, ¿sí? Entonces comienzas a tener más confianza porque sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad, pero estamos poniendo nuestra fe en las promesas de Dios, ¿sí? De un Dios que nunca miente y que no deja de cumplir lo que Él ya ha dicho, ¿sí? Recuerda, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se me arrepienta. Ayer estábamos hablando con unos hermanos y estábamos haciendo una reflexión acerca de su hoja de lectura. Ellos, recuerdo cuando hace tiempo que les entregamos por primera vez su hoja de lectura de la Biblia, ellos así como que, y todo eso voy a leer. Y ayer que les enseñaba sus propias hojas, les enseñaba cómo estaban llenas por un lado y llenas por el otro lado, y ellos les decía, qué hermosa se ve esta hoja de lectura. ¿Por qué? Porque de esa manera están ustedes conociendo esas promesas de Dios. Y es verdad, incluso ellos en la actualidad hablan con sus familiares, ya pueden hablar con más seguridad la palabra. de la palabra. Y de hecho nos hablaban de diferentes dificultades que han podido enfrentar ya con promesas de Dios, ¿no? Que dice, ay, como dice la palabra, y empiezan ya a aplicar las promesas de Dios y dice, ahora hemos visto más milagros. Así es. Pero mientras no conocían las promesas de Dios, pues llegaron. Se las estaban perdiendo. De hecho, cuando llegaban todos frustrados, angustiados, porque la situación que estaban pasando era bastante difícil, hablando en el pensamiento humano. ¿Verdad? Pero ahora con las promesas de Dios, ellos han visto sus vidas transformadas, tanto la de ellos como la de sus hijos, y ahora están transformando hasta sus familiares, ya como que empiezan a entender más el por qué se hace esto. Las promesas de Dios traen vida a nuestra vida.
Así es. Otro de los puntos principales que necesitas conocer acerca de cómo orar con las promesas de Dios es orar conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escucha bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué pasaría si no pedimos conforme a su voluntad? Pues Él ya no no, está obligado sí, a cumplirlas. él no está prometiendo eso. Así es, pero lo que sí promete es que tú pidas conforme a su voluntad y esa es la confianza que tenemos en Él, Y que para si aprender a pedimos, pedir conforme a su voluntad, necesitamos también estar conociendo cuál es la voluntad de Dios ¿cuál y es la está voluntad? escrita en su palabra. Así es. Orar las promesas de Dios no significa exigirle que haga nuestra voluntad, sino es confiar en lo que Él ya ha prometido. Cuando presentamos delante de Dios su propia palabra, nuestras oraciones se alinean a su voluntad y coinciden y estamos realmente seguros que Él va a contestar. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su voluntad. La confianza no reside en nuestras posibilidades o en nuestras habilidades, y eso que quede claro, sino en el carácter fiel de Dios, en su voluntad perfecta, escrita en la palabra de Dios. Así es. Orar conforme a su voluntad no, significa presentar nuestras peticiones de acuerdo como Él ya nos lo ha revelado por medio de su palabra. Cuando oramos sus promesas, sabemos que estamos pidiendo cosas que están en armonía con su corazón. Él, a través de su palabra, nos muestra cuál es su voluntad y nos muestra su corazón y cómo poder pedir de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, Dios promete dar sabiduría al que le pide, ¿verdad? Conocer paz, concede esa paz, al que confía en Él, fortalece al débil y perdona al que se arrepiente genuinamente. Al llevar esas promesas delante del Señor, no estamos intentando de convencerlo de algo que no desea, sino estamos depositando nuestra confianza en lo que Él mismo nos ha dicho que Él va a hacer. Y esto nos da esa seguridad de perseverar en la oración. Y otra vez aparece la palabra perseverar, que es perseverar, permanecer, es esa constancia, esa firmeza, esa seguridad. No desistir, así como Moisés, ¿no? Así Cuando lo mandaba Dios a hablar con el faraón y el faraón le decía, no voy a dejar al pueblo de Israel irse, y llegaba con Dios, Moisés, y le decía, Señor dijo que no, ve y dile. Y ahí va Moisés otra vez con Faraón. Faraón le decía que no y llega Dios, Moisés con Faraón y le dice, dijo que no, dice ve y vuélvele a decir. Y ahí estaba, pero él era perseverante. Exacto. Tenía un propósito. En algún momento, él, yo siento que también como que no quiso, como que, ay Señor, me vas a mandar y tú le vas a endurecer el corazón, pero él estaba obediente a la voz de Dios y le decía, ve, aún a pesar de sus sentimientos, sí, él perseveró a pesar de que en la obediencia a Dios. O la situación no tiene sentido. No pintaba y no tenía sentido. No tiene sentido, no, ¿para qué me manda? Él permaneció fiel a la voz de Dios, porque sabemos y tenemos la seguridad de que Dios escucha a sus hijos y va a responder conforme a su voluntad, en el momento y de la manera que sea mejor para cada uno de nosotros. Cada oración basada en su palabra fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a depender más de su voluntad que de nuestras propias fuerzas. Así es, y también es importante, o cabe mencionar aquí, que orar conforme a su voluntad también es, y yo creo que debería ser principalmente, el estar orando también por las necesidades espirituales. Yo creo que eso es lo principal y que para sí, eso, ese es el propósito principal de la palabra de Dios. Porque cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, el vivir en la voluntad de Dios
dice, todas las cosas serán añadidas, entonces todo va a acomodarse en su lugar, todo va a funcionar bien, pero a veces estamos pidiendo más cosas materiales que el atender las necesidades espirituales. ¿Sí? Hay hermanos, hay personas que están batallando con los celos, con el mal carácter, con el maltrato entre ellos, en la con familia malas están palabras, peleando, discutiendo. La guerra está más grande en casa que en Irak, que en Israel, que en otros lados, mis hermanos, y no se está atendiendo esa parte espiritual, donde Dios también puede ayudarnos en eso, o sea, Él puede ayudarnos en eso, pero no se lo estamos pidiendo, no lo estamos orando, ¿verdad? Así es, dice la palabra, ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero esto nos lleva a esto, lo que tú dices, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos dé esa prosperidad si dentro de la familia, dentro de nuestro... No colaboramos. No colaboramos, estamos peleando, estamos celando, estamos haciendo cosas que no convienen conforme a la voluntad de Dios. Sí, queremos Dios nos dice, vencer batallas y no estamos nosotros cambiando o permaneciendo en su voluntad. Dios nos dice, ama a tu esposa, ya no son dos, ahora son una sola carne, hijo, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hay muchas promesas, muchas partes de la voluntad de Dios que nos corresponde a nosotros poner en nuestra vida y que no las estamos cumpliendo. Que no estamos atendiendo. Que no estamos se están atendiendo. Y esperamos que Dios nos bendiga. Sí. Y pues así no funciona. Yo recuerdo que muchas veces mi mamá cuando iba a dar consejería y luego decían, no, pues es que estamos luchando contra esto de a lo mejor necesidades económicas, legales, asuntos legales, y les decía, bueno, primero tienen que estar en paz ustedes, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás. O sea, si Satanás está en ti, si está en tu hogar, si está en tu familia, y si tú no atacas primero ese asunto, si tú no arreglas primero esa situación espiritual con Dios, ti, en tu familia, con Dios, entonces todo lo demás pues no va a funcionar. Dice, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Entonces, eso es estar orando conforme a la voluntad de Dios. Esto me recuerda al rey David. Él dice la palabra de Dios que cuando él dice que empezó a adorar, a servir a Dios, a dar lo mejor para Dios, entonces Dios trajo paz por todas partes. Destruyeron ídolos, se empezó a inculcar el conocimiento de Dios, de su palabra, del servicio a Dios. Y dice, y el pueblo de Israel tuvo paz por todas partes durante el reinado de David. No se tenía que preocupar de enemigos. Dios se encargó de los enemigos. Así es. Esto también me recuerda a cuando nosotros queremos ocupar un vaso sucio. ¿Lo podemos ocupar? ¿Si está sucio? No. ¿Qué tiene que haber? Pero tampoco vamos por la vida desechando todos los vasos o toda la vajilla, ¿verdad? No, para poder ocupar un vaso tenemos que limpiarlo. Y así es Dios. Si observas, Dios con nosotros primero nos pretende limpiar para poder ocuparnos. Como Él no va a utilizar un vaso sucio o nuestra vida sucia. Él quiere que nos limpiemos para poder ocuparnos y poder llenarnos de bendición realmente. Lo que hablábamos ayer en una clase, ¿no? De que dice, el vino nuevo es echado en odres nuevos, ¿sí? La bendición de Dios requiere corazones renovados, nuevos, transformados para poder recibir esa bendición, porque mientras está lleno de todo lo malo, no pues puede está ser ocupado llenado. ese espacio, no hay espacio para las bendiciones o de para Dios, lo nuevo, que para es lo la nuevo. bendición de Dios. ¿Sí? Entonces también recuerdo un texto que dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Entonces necesitamos, mis queridos hermanos, el atender principalmente esas necesidades espirituales, y todo lo demás viene por añadidura. Ojo, con esto no estoy diciendo que no luches por tus necesidades también físicas, pues sí son importantes, sí, pero nos estamos olvidando a veces de esas necesidades espirituales que van a corregir todo el resto. Que cada uno debe de corregir. De nuestro entorno, ¿sí? Y como decías hace un momento,
El punto número 3 habla precisamente de eso, perseverar, ¿sí? Perseverar con fe mientras esperas. ¿Cuántos son desesperados aquí? ¿Cuántos batallan con eso, ¿no? Con el tener que esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos perseverar con fe, porque no todas las respuestas llegan de inmediato, no siempre va a ser de inmediato, ¿sí? Muchas veces Dios obra mientras esperamos, y esto no significa que Dios ya se olvidó de ti, ¿sí? Él está obrando, Él está trabajando, pero todo tiene un proceso. Va a haber situaciones que se requiere menos tiempo. Dios sabe qué es lo que busca en nosotros, ¿verdad? A final de cuentas, Él busca perfeccionarnos, ¿sí? Transformar nuestras vidas. Dice Él mismo, perfeccione, afirme, fortalezca y Y establezca. Entonces, es parte de lo que Él espera de nosotros y se va trabajando y se va moldeando en ese proceso de las dificultades, ¿sí? Entonces, veamos qué dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice así, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos ¿Sí? Dice, tenemos firmes, que es perseverar. y mantenernos firmes, ¿sí? Y dice, en esta esperanza que Dios nos da, pero ¿por qué? ¿Por qué debemos mantenernos firmes? Porque dice, porque fiel es el que prometió. Él no va a fallar. Así que mis queridos hermanos, aquí Dios nos habla y nos exhorta también sobre nuestra responsabilidad, ¿sí? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Dice, permanecer firmes en esa espera, en ese proceso en el que Dios está trabajando, ¿sí? Seguir orando, seguir creyendo, seguir confiando en su fidelidad y no desistir, porque también ahí el enemigo va a trabajar. El enemigo te va a decir, ya ves, tu Dios no sirve, ya ves, Dios ya se olvidó de ti. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué te levantas tan de madrugada a pedirle a Dios si no te escucha? Entonces el enemigo va a empezar a bombardear aquí en tus pensamientos. Por eso es que necesitamos la palabra, como decíamos hace un momento, ¿no? Sí. Necesitamos la palabra. De hecho, cuando nosotros leemos en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Esas palabras de desánimo, de duda, de incredulidad que te van a venir a atacar acá. ¿Y cuál es ese escudo de la fe que tienes que utilizar con la palabra de Dios, ¿no? Creyendo las promesas de Dios. Ese es el escudo de la fe. Yo creo y no importa lo que esté sucediendo, yo sé que Dios va a contestar. Él es fiel. Así es, cuando tú estás fuerte en la fe, es como tener ese escudo en esa época, en la época que usaban los escudos. Me impresionó mucho el aspecto de que los tenían que sumergir y eran de cuero. Los tenían que sumergir en agua, que es como el agua significa la palabra de Dios. Los sumergían y sacaban ese escudo para apagar los dardos de fuego. Porque el enemigo agarraba las flechas y las encendía y las lanzaba. Y con ese escudo, con la fe, bien impregnado, pues al momento de caer en el escudo se apagaban. Y esto es hermoso en nuestras vidas. Muchas de las veces tratamos o nos descuidamos de mojar ese escudo en la palabra de Dios y empezamos a dudar. Decir, o también empezamos a dejar la palabra. Eso, y decir, ay, no, al rato no tengo tiempo, ahorita tengo que hacer esto, y empezamos a cambiar nuestras prioridades. O buscar a Dios. Es impresionante lo que se puede desarrollar en no, o como dice la palabra, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué tal si en ese momento tú decidiste no congregarte y pues no mojar ese escudo en la fe? Y viene un dardo y que te dan en donde más te duele? Pues definitivamente debemos estar conscientes de perseverar en la fe. Así es, debemos estar firmes porque Dios nunca rompe sus promesas, aunque el tiempo del cumplimiento
sea diferente al que nosotros nos imaginamos, pensamos, queremos. Dios no se ha olvidado, Él está ahí. Entonces, mis hermanos, es fácil creer cuando todo marcha bien. Cuando todo marcha bien, dices, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, sí es cierto. Es fácil. Y así es, y yo lo voy a hacer. Y soy más que vencedor y me levanto. Sí, pero cuando viene, ahí es donde tienes que seguir diciendo, amén, gloria a Dios, Señor, tú vas a cumplir. ¿De qué manera? No lo sé, no me interesa, pero tú vas a hacer algo. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Y yo soy ese justo para levantarme y seguir permaneciendo en ti, Señor. Sí, yo he leído la Biblia de principio a fin y también mis hermanos que lo han leído de principio a fin. Yo nunca he encontrado ni un verso ni un capítulo que diga que Dios falló. No, al no lo hay. Al contrario, yo me sorprendí las estrategias que Dios usó y que fueron tan sencillas, tan simples. En unas fueron cántaros que dijo, los van a romper. ¿Cómo? Estamos contra un ejército grande, ustedes los van a romper a la medianoche. Les digo, a la hora que el sueño está más pesado, les dijo la hora, les dijo el momento, van a llevar con trompetas y con cántaros y los van a romper y van a sonar las trompetas. Y dice que cuando el sueño era más pesado, llegaron, hicieron lo que Dios les dijo y todos se levantaron así, todos espantados y empezaron a luchar entre ellos matarse entre ellos mismos. Entonces yo digo, y el pueblo de Dios, pues se veía en mucha desventaja. Sí, contra y casi dijeron que están haciendo, pues ellos se destruyeron entre sí. ¿Sí? En otras ocasiones les decía, da 7 vueltas en silencio. Y el séptimo día darás esas 7 vueltas, pero vas a gritar. Los muros cayeron. Decía, van a cantar, van a danzar, o sea, cosas tan impresionantes que dices, Dios no necesitaba de cosas tan sofisticadas como a veces nosotros pensamos. Cuando yo empecé a ver toda la forma en cómo Dios obra, cómo Dios opera, yo me di cuenta que yo oraba mal, porque yo le decía a Dios, Señor, te pido que le toques el corazón a fulanito para que hable con sultanito y para que me ayuden en este asunto, y Señor, y que hagan aquí, que hagan allá, y yo dándole todo el plan, toda la estrategia, y nada de eso funcionaba, ¿verdad? A final de cuentas, Dios hacía las cosas como Él sabía, en su sabiduría, ¿verdad? Así es. Y entonces, ahí es cuando aprendemos a confiar en Dios y a decir, Señor, tú sabes cómo. ¿Sí? Y rendir nuestra vida a Él. Entonces, es fácil creer cuando todo marcha bien, pero la verdadera fe se fortalece donde creen, donde no nos gusta, a nadie nos gusta. En la prueba. Dice, en medio de la espera, de las dificultades, en medio de la espera donde esos 5 o 10 minutos, donde ese día se te hace eterno, parece eterno, pero no, sigue teniendo 24 horas. O donde esos días se hacen meses. Sí, entonces aprendamos a perseverar. Dios no cambia ni olvida lo que Él ha prometido. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su propio carácter. ¿Y cuál es ese carácter? Él es fiel. Así es. Ese es su carácter. Y eso es bueno porque las circunstancias a veces son muy amenazadoras. Y eso pues nos deja en desventaja, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios nos dé esta esperanza y dice que su fidelidad depende de su carácter, de quién es Dios, ¿verdad? Y Él es fiel a sus promesas. Sí, así que aunque las respuestas parezcan que tardan mucho, debemos seguir orando, sigue creyendo en el Señor, aférrate a las promesas de Dios con la certeza de que Él cumplirá su voluntad y su propósito, ¿sí? Aunque todos los demás digan, los que están a tu alrededor o las mismas circunstancias, no se puede, es imposible, este matrimonio ya no tiene solución, esta familia ya se acabó, este resultado médico ya no hay más que hacer. Apenas nos tocó ver estuvimos orando por un hermano que le querían quitar su riñón, ¿no? Ah, sí, es cierto. Que le iban a quitar el riñón. Y 2 médicos especialistas le dijeron, ya no hay manera, hay que quitarlo. Y que le llevaron hasta la hoja donde iba a firmar la autorización. La autorización para la operación. Y entonces empezamos a orar y empezamos a decir en el nombre de Jesús,
enviamos vida a ese riñón, ese riñón cobra vida en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Jesucristo dice que somos sanos, y Él es sano en el nombre de Jesús. Y ya lo dieron de alta, ¿verdad? Y no le Creo que quitaron la el misma riñón semana lo dieron de alta. porque se dieron hermano. cuenta, analizaron, o bueno, ya intervino otro médico y dijo, esto no coincide. Sí, ¿qué y pasa? no es, Algo está sucediendo y no se llevó a cabo la intervención. Y el hermano ya lo dieron de alta. Esto es que lo dieron de alta por mejoría. Sí, dice la palabra de Dios, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos sanos. Así ¿sí? es. Y que Dios nos da vida. Jesucristo es el que da vida a nuestras vidas. Entonces, mis queridos hermanos, aunque lleguen y las circunstancias parezcan de dar otro pronóstico, tú debes seguir firme en esa fe, sí, orando, creyendo en esas promesas, con esa certeza de que Él cumplirá su voluntad y su propósito. La esperanza de un hijo de Dios descansa en un Dios que nunca falla y que siempre cumple lo que promete. Así que gloria a Dios, porque seguimos viendo milagros. Así es. Muchos milagros estamos viendo. Otra de las claves que tenemos que entender es cómo orar con las promesas de Dios. Una manera práctica, y pone bien atención, es orar las promesas de Dios. Primero es identificar la necesidad que estás enfrentando. Segundo, busca un versículo donde Dios hable acerca de esa situación. Tercero, convertir esa promesa en una oración de fe. No se trata de repetir un texto bíblico como una fórmula, sino de creer con todo el corazón, tener la fe, la seguridad de que Dios es fiel para cumplir lo que ha escrito en su palabra, conforme a su voluntad. Ejemplo, si tienes una necesidad económica, puedes utilizar este versículo, aclarando que no es el único que existe para las necesidades económicas. Existen muchísimos. Ahorita nada más te voy a poner un ejemplo. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo lo vas a utilizar? Mi Dios, tú conoces mi necesidad económica. Tu palabra dice que tú vas a suplir todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Hoy pongo delante de ti mi confianza, mi fe, y creo que tú vas a obrar en mi vida. Te pido que tú proveas lo necesario para mi hogar. También, Padre, ayúdame a ser buen administrador de los recursos. Ayúdame a tener esa sabiduría para poder administrar correctamente esos recursos que tú me has dado. Ayúdame a depender de ti cada día y ayúdame en el nombre de Cristo Jesús, porque tú suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Así en el nombre de Jesús. Amén. Es la forma de aplicar una promesa en una oración, ¿verdad? Así es. Y si supieras que existen más de 6,000 promesas que tú puedes ocupar, esto te amplia un panorama extraordinario de grandes promesas que tú tienes para cualquier necesidad, sea económica, sea familiar, sea legal, sea en el matrimonio, sea con salud, alguna amistad, en cualquier área de tu vida, Dios tiene una promesa o muchas promesas para cada situación. Así es, mis queridos hermanos. Así que tenemos ahí la bendición de Dios. Trabajemos también en esas áreas espirituales de nuestra vida, ¿sí? Pues bien, tal vez hoy estás enfrentando una situación que parece imposible. Y recuerda que las circunstancias pueden cambiar, los pronósticos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No permitas que el miedo o la duda tengan la última palabra en tu vida, ¿sí? No creas que todo aquello que está sucediendo es la última palabra que existe en tu vida cuando tú tienes fe en Dios, ¿sí? Deja que sean las promesas de Dios las que llenen tu corazón de esperanza. No te des por vencido, no desistas.
¿sí? Como dijimos hace un momento, persevera con fe en ese tiempo de espera, en ese proceso que Dios utiliza, porque a veces el proceso es mayor, a veces es menor. Dios sabe cuál es el proceso indicado, ¿verdad? Él quiere trabajar en nuestro carácter principalmente, en conformarnos a la imagen de Cristo, pero de que Él va a actuar, Él lo va a hacer, Él lo está haciendo, de hecho. Así Él lo está es. haciendo, ¿sí? Entonces, hoy te animo que esta semana hagas algo muy práctico, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos importantes, anótales ahí, anótale, échale lápiz. Identifica la necesidad que estás enfrentando. Quizá para muchos ya es muy claro, ¿verdad? Estoy pasando esto, estoy pasando aquello y ya no puedo más, ¿verdad? Luego, busca una promesa bíblica relacionada con tu situación, ¿sí? Así como el ejemplo que acaba de dar el pastor. Busca una promesa que tenga que ver con tu situación, luego anótala en un papelito, léela todos los días y conviértela en tu oración. Sí, aquellos que dicen, es que a mí no se me quedan los textos, vas a ver cómo sí se te quedan. Se te quedan, ¿por qué? Porque te urge, porque necesitas auxilio, ayuda, y tomas esa promesa como esa llave de bendición y empieza a cambiar todo y se te queda grabada para toda tu vida, ¿sí? Entonces, presenta esa oración delante de Dios, como decías, no como un rezo, no como una fórmula, no como algo sin sentido, sino como esa oración de fe. Hazlo con mucha fe, creyendo que Dios escucha a sus hijos, que Dios te va a escuchar y que en el tiempo perfecto, en el momento indicado, Él va a cumplir lo que Él prometió, ¿sí? Porque si Dios lo dijo, puedes confiar en Él. Él siempre es fiel a su palabra. Así es, esto recuérdalo siempre. Él es fiel a su palabra. Así que oremos en esta mañana para que Dios te dé esa promesa a través de la Biblia. Busca, lee más la Biblia, escudriña más la palabra de Dios, porque ahí está tu bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por este mensaje y ahora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de tus hijos e hijas acerca de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tú abras los ojos espirituales de cada uno de tus hijos para conocer cada día más acerca de tu palabra y de tus promesas y que puedan tomar vida esas promesas en la vida, en las necesidades de cada uno de tus hijos. Gracias te damos porque tú has enviado en tu infinita misericordia todas estas promesas y ayúdanos a conocerlas cada día más y ponerlas por práctica. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos de todo corazón que esta palabra haya traído a tu vida aliento, ánimo, fortaleza y que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios haciendo llegar su palabra a muchas más personas. Alguien puede estar necesitando de esta palabra y tú puedes llevarle esa esperanza a su corazón, haciendo llegar esta palabra a más personas, ¿sí? Escrito está, uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa cada uno por su labor. Así que ayúdanos a cumplir con esta labor y así tú mismo también estás cumpliendo con tu labor de sembrar esta semilla, estas palabras a muchas más personas. Dale like, comparte este mensaje con tus seres queridos o con aquella persona que está necesitando esta palabra de Dios. Envíales el link por mensaje. Por WhatsApp, sí, por WhatsApp, mensaje, para que les llegue palabra de aliento, palabra de Dios a sus vidas. Pues bien, recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.